¿Te consideras un entusiasta de las criptomonedas o ya eres un verdadero hombre de negocios? Al final, yo creo que las criptomonedas son un buen paso para la gente, para interesarse por el mundo de los negocios, por emprender, por, en fin, ser un poquito mejor, ¿no? Intentar salir de la programación a la que estamos expuestos desde pequeños. Que no digo que sea algo malo per se, pero sé que en el corazón de muchos de vosotros dentro hay algo que os dice que no es lo que queréis hacer, y lo que sí me fastidia mucho es que os intenten convencer que es la única manera de hacer las cosas. Porque al final, seamos sinceros, para empezar, las criptomonedas están bien y puede que tengas ahí algunos profits y ya consideres que, bueno, pues que has experimentado, ¿no? Que has hecho algo que la mayoría de gente no ha hecho. Pero la realidad es que vas a tener que enfrentar algunas de las verdades más duras que te voy a revelar en este vídeo si quieres pasar a convertirte en un verdadero hombre de negocios, porque ganar un poquito con criptos no te hace ser un hombre de negocios. Y por último, antes de empezar, decir que lo que tienes que mentalizarte es de que para pasar de ser un cripto bro a ser un hombre de negocios de verdad, tienes que desarrollar mentalidad, valor, actitudes, que al final es a lo que definen a los líderes del mañana, porque tú realmente con lo que has hecho todavía no puedes ser un buen líder. Entonces, vamos con lo primero. Lo que tienes que hacer es asumir la responsabilidad. ¿Cuánta gente habéis visto que por culpa de la volatilidad del mercado empieza a quejarse y a echarle la culpa al mercado? Que si está manipulado, que si no hice el trade y justo bajó, que la Fed, que los tipos de interés, pamplinas. Al final esto es lo que determina que eres un cripto bro y no eres un empresario de verdad. Esto es como si yo cojo, inicio una empresa, ¿vale? Me pego 1 año y medio trabajando en ella, como fue mi caso, que lancé un e-commerce en el que estuve literal trabajando 1 año y medio en absolutamente todo. La web, trabajando en los ads, trabajando en las campañas, trabajando en todo lo que uno tiene que trabajar, y luego cojo y le echo la culpa al mercado. ¿Sabéis lo que hubiese ocurrido si yo hubiese hecho eso? ¿Queréis saberlo? Pues básicamente que no estaríais viendo esto que estáis viendo ahora. ¿Por qué? Porque seguiría quejándome y diciendo que por culpa del mercado yo no pude realizar una empresa. Pues esto es lo mismo que hacen los criptobros cuando hay un trade que les sale mal o una racha en la que no están ganando consistentemente. Porque es que por mucho que le joda reconocerlo al criptobro promedio, un verdadero hombre de negocios lo que hace es asumir responsabilidades siempre. Y no es que sea una frase cliché bonita que te estoy diciendo aquí caminando por el campo. Es que si no asumes responsabilidades, estás negando la posibilidad de aprender. Y quien no es capaz de aprender de sus errores, nunca va a progresar. Por lo tanto, no va a poder convertirse en un verdadero hombre, en un hombre de negocios. Va a seguir siendo un niñato quejica y llorón que en vez de quejarse de que le han quitado un juguete en el patio del colegio, se quejan de que le han quitado un trade en el patio del mundo de las criptomonedas. Pero bueno, otra cosa que podéis aprender es a actuar antes de hablar. Recuerdo un chico que en el bull market ganó un montón de dinero con meme coins y alardeaba muchísimo de todo lo que había ganado, pero era tan avaricioso que no realizó ninguna de sus ganancias. ¿Qué ocurrió cuando llegó el bear market? Que perdió el 80%, por no decir el 90%, yo creo que paró de informarme cuando iba por el 80%, de todo lo que tenía. Pasó de tener la vida resuelta a tener que estar buscando trabajo entre los amigos. Literalmente nos pidió trabajo. Pero bueno, sin acritud para esta persona, lo que ocurre es que si no eres un hombre de negocios de verdad, en muchos casos vas a estar contento simplemente con los resultados que tienes en papel y no vas a aprender a hacer cosas como guardar los profits, tener un fondo de emergencia, al fin y al cabo, lo que haría cualquier persona que tenga un negocio de verdad. Porque en los negocios de verdad, también en las criptomonedas, los resultados vienen de la acción concreta y del trabajo duro. No os vais a librar. Por mucho que te haya parecido súper sencillo ganar 10.000 o 15.000 euros apostando como un mono a cualquier cosa. Pero si quieres hacer esa transición, necesitas eso. Y algo que ayuda muchísimo a tomar buenas decisiones y a crear una disciplina es la educación continua, que es el siguiente punto. Porque el mundo cripto está lleno de tecnologías emergentes, de nuevos términos,
Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo estás dedicando a entender esas mismas cosas relacionadas con un ámbito más general como es los negocios o emprender? Porque me habéis escuchado 1000 veces que penséis a largo plazo y los que seáis nuevos pues a lo mejor no, pero es algo que en este canal vais a recibir constantemente. Y voy a poner mi ejemplo personal, ¿no? Cuando yo empecé en las criptomonedas era un mundo en el que ni siquiera sabíamos si duraría los siguientes 3 años, ¿no? Algo que me daba muchísimo miedo es levantarme un día y encontrar la página esta típica del FBI, ¿no? Y de cómo iba a haberme congelado las cuentas el gobierno estadounidense y a perseguirme por, no sé, fraude en contra del dólar o algo así. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que yo también cuando empecé tenía unos incentivos más a corto plazo, pero que el motivo por el que pueda estar hoy aquí, pues dándome un paseo en Andorra súper tranquilo, comentando con una grandísima comunidad detrás, es precisamente porque creé unos incentivos a largo plazo. Y os voy a decir más, no conozco a nadie que tenga un buen negocio que no tenga incentivos a largo plazo. Y conozco a bastantes empresarios. Porque al final, ¿qué existe más a largo plazo que la propia educación? ¿Qué existe que tenga un ROI mayor? Para quien no conozca el término, Return on Investment. El retorno de inversión más alto que vais a tener nunca es que precisamente invirtáis en vosotros mismos. Y por eso es por lo que las personas que se acaban convirtiendo en un empresario de verdad adquieren un montón de conocimiento que aplican no solamente al sector en el que están. De hecho, es una cosa parecida a la que los más experimentados probablemente ya estén haciendo, que es estudiar cómo funciona una blockchain, cómo funcionan los smart contracts, cuál es el equipo fundador. Todo eso tienes que hacerlo y aplicarlo a un ámbito más amplio de tu propia vida y de tus propios negocios, porque verás que todo esto lo único que hace es ayudarte. Y oye, ¿alguna vez no te ha pasado que has tenido muchísimo miedo, que te has dejado llevar por la codicia? Esto es simplemente que estás preso de tus emociones. Una cosa que me protegió durante todos estos años es precisamente, esto cuando lo digo mucha gente no se lo cree, y practico este tipo de desapego también con otras muchas cosas en el resto de negocios. Pero por ejemplo, para ir a lo concreto, en las cripto, yo no soy de esas personas que están mirando constantemente el precio. Y esto me ha permitido, como os decía, establecer un desapego brutal que ha hecho que sea muchísimo mejor inversor. Estoy segurísimo que, sobre todo al principio, si yo hubiese visto una subida gigantesca y la tuviese en mi móvil y estuviese constantemente bombardeándome a mí mismo con esa información, me hubiese costado muchísimo más aguantar, que al final hizo que tuviese retornos muchísimo mayores, simplemente porque no controlaba mis emociones. Entonces, el consejo que os doy aquí es que intentéis constantemente no poneros cosas que os van a hacer pues que sintáis muchísima euforia o que sintáis miedo o cualquier emoción. Porque, como le ocurre a una persona que está tratando de hacer dieta, si tiene la casa llena de chuches y de cosas que le gustan, le va a costar muchísimo más que si simplemente tiene una casa en la que solo hay la comida que le conviene. Al final habrás visto a lo largo de este vídeo que para dar ese paso a la hombría y a convertirte en un verdadero hombre de negocios, necesitas disciplina, desarrollo personal y visión estratégica. Y si realmente y de verdad quieres obtener todas estas cosas, lo que te recomiendo es que me sigas porque estoy constantemente hablando de esto y te va a ayudar un montón. Chao.